Este lunes comenzamos con una ronda de entrevistas a los portavoces parlamentarios. Hoy vamos a hablar con Nicasio Galván, que es el portavoz del grupo parlamentario Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Galván, llevamos un ratito en el programa hablando de migración, de esa reforma de la ley de extranjería, de la sectorial que se va a celebrar hoy en Madrid. Vox es el único grupo parlamentario que no apoyó ese pacto migratorio en el Parlamento de Canarias. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En las rondas de contacto que tuvieron el presidente canario Clavijo y el ministro Torres con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, cuando se reunieron con Pepa Millán y con Alberto Rodríguez Almeida, que es nuestro diputado por la provincia de Las Palmas, reconocieron abiertamente que esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería no solucionaba el problema, reconocieron que el problema va a ir a más y reconocieron también que no se habían puesto en contacto con los países emisores de esa inmigración ilegal, con lo cual era un brindis al sol que no servía absolutamente para nada. Nosotros no estamos de acuerdo en digamos, dar una patada para adelante, sino creemos que es importante atajar el problema de raíz. Por supuesto, con apoyo a esos países de donde salen los inmigrantes para buscarse una vida mejor en muchos casos, casi en la mayoría de los casos, pero creemos que hay que cumplir con los acuerdos firmados entre España y esos países. Tenemos acuerdos firmados con Mali, con Senegal, con Mauritania y con Marruecos, por ejemplo. Comentar que en el pacto que hay firmado, en el acuerdo que hay firmado entre España y Marruecos, se habla directamente de migración ilegal. Y quien firma es un ex ministro socialista, Jesús Caldera. Hoy parece que no se pueden utilizar las mismas palabras que se usaban hace un tiempo. A mí me comentan, claro, pero ¿qué hacemos con los que tenemos aquí y ahora, ¿no? Esos 6.000 inmigrantes, que era su pregunta a continuación. Sí, la pregunta siguiente. Por supuesto. Sí. Pues yo le comento exactamente lo que comenté en otras entrevistas. Pues aquí y ahora, que descuelgue el teléfono el señor Pedro Sánchez y que llame a Marruecos, con el que tiene tanta relación, vemos cómo les entregó el Sáhara en una tarde, pues que hable y que pida la repatriación de esos menores, por ejemplo, en el caso del Reino de Marruecos, aquí y ahora. Es decir, eso es una solución que se puede tomar en el cortísimo plazo. Es decir, en esta semana, si Marruecos quiere, se repatria a sus menores, que con quien nosotros creemos que deben de estar es con sus padres, cuando no hay un problema de guerra en ese país de origen, por supuesto. O sea, si se trata de una acogida, de un asilo, ¿estarían ustedes de acuerdo cuando haya situaciones de guerra o de conflicto en el país de origen? Por supuesto, es que hay que diferenciar lo que es un refugiado de un inmigrante ilegal. A un refugiado hay que tratarle como merece y, por supuesto, ayudarle, lógicamente. Lo que no estamos de acuerdo es con esa migración ilegal que entra por la ventana sin respetar las leyes. Y lo más importante, que hemos visto en muchos casos, que vienen no a adaptarse y a integrarse, sino a marcar su propia cultura y sus reglas. Esta situación ha dado como resultado que Vox haya roto algunos de los pactos que mantenían las comunidades autónomas con varios grupos del Partido Popular, pero hay varias voces también dentro de su partido, en Extremadura, en Castilla y León, también en Lanzarote, el único concejal que ustedes tenían aquí en Canarias, en Teguise, han decidido romper con el partido porque no están de acuerdo con esa política. Sí, bueno, yo diría, no algunos, todos. Hemos roto todos los acuerdos autonómicos. Sí. Todos los acuerdos autonómicos porque nosotros somos un partido, ya sé que no estamos acostumbrados a ver en política que alguien cumpla su palabra. Teníamos unos acuerdos firmados, esos acuerdos no se han respetado, por lo tanto no estamos apegados a los sillones y hemos roto. Hemos visto circunstancias personales de cada uno, que no vamos a entrar, que han decidido continuar con esos pactos. Nosotros respetamos, pero obviamente que lo hagan desde fuera de Vox. Nosotros tenemos una línea muy clara, que es luchar contra la inmigración ilegal para evitar esas muertes en el Atlántico, que tanto se habla, pero que al final, si se sigue haciendo lo mismo, se tendrán los mismos resultados, políticas de efecto llamada que causan muertes, pobreza y criminalidad. Usted me comenta, por ejemplo, el caso de Lanzarote. Nosotros los ayuntamientos hemos dicho que no es una competencia municipal, con lo cual no había que hacer nada en los pactos de los ayuntamientos, pero hay personas que han optado por apartarse de Vox. Yo creo que esa coherencia debería llevar a entregar su acta, porque recordemos que esas personas se presentaron por Vox, por un programa electoral. Si no están de acuerdo con ese programa electoral, pues lo que tienen que hacer es abandonar el acta. Es lo que nosotros no contemplamos, esa deslealtad a principios, es lo que no estamos de acuerdo. ¿Consideraría usted en este caso que lo han hecho por aferrarse a la silla, por aferrarse al cargo? Sin duda. ¿no? Es que sin duda, porque si realmente están por principios y valores que les pusieron en eso a través de un programa electoral, una vez que no están de acuerdo con ese programa electoral, que se sabía antes de las elecciones, lo que tienen que hacer es abandonar el acta, por supuesto. Bueno, en la calle y en el Parlamento también hay otro debate, que es el modelo de desarrollo para Canarias. Ustedes defienden que
el turismo debe seguir siendo la mayor fuente de ingresos para Canarias, pero ¿lo defienden tal y como funciona ahora o con cambios? Mira, nosotros, para ponernos en situación, en Canarias una de cada tres personas personas en pobreza o exclusión social. Vemos como el 48% de los menores, según el último informe de pobreza, está en pobreza o en exclusión social. Una vez que tenemos estos datos, ponerse a hacer experimentos con aquello que da el 40% de empleo directo, el 35% de Producto Interior Bruto, yo creo que es osado, poco menos que osado. Nosotros creemos que el turismo, por supuesto, es un turismo, digamos, puntero a nivel internacional. Solo tenemos que viajar por otros países y ver lo que tenemos aquí en Canarias. ¿Hay que mejorarlo? Claro, ¿por qué no? Se mejora, pero no criminalizándolo. Hemos visto aquí manifestaciones que abogan por culpabilizar al turista del medio ambiente, del encarecimiento de las viviendas, hasta de seguridad. No se puede tocar la palabra seguridad cuando se habla de inmigrante, pero cuando se habla de turista, sí, se trae a colación la palabra seguridad. Entonces nosotros creemos que eso es un sinsentido. Hablando de vivienda, con 211.000 viviendas vacías que tenemos en Canarias y una demanda de 40.000, yo creo que culpabilizar al turista del encarecimiento de los precios es ridículo. Lo que hay que es cambiar las leyes para favorecer al propietario y que saque esas viviendas al alquiler. Estamos hablando de 211.000 vacías con 40.000 disponibles. Estamos hablando que el turismo ocupa el 1,8% de la superficie de Canarias. Y dato eso que acabo de decir anteriormente, 40% de empleo directo y 35% del PIB. No se puede criminalizar al turista ni porque ataca el medio ambiente, porque se demuestra que ocupa el 1,8% de la superficie, ni porque encarece la vivienda, porque hemos visto que hay 211.000 viviendas vacías, y porque es lo que nos da de comer. Hemos visto palabras que se usan en el Parlamento de Canarias como hay que democratizar la riqueza del sector turístico. Hemos visto que eso de democratizar y planificar no ha tenido ninguna utilidad a lo largo de la vida, de la historia de la humanidad. Siempre ha salido mal. Hemos visto ejemplos en otros países. Vemos Venezuela, por ejemplo, vemos Cuba, hemos visto lo que pasó en otros países comunistas. Vemos que eso no sirve, eso de democratizar riquezas. Lo que hay que hacer es políticas que creen la riqueza. ¿Y qué proponen? Por ejemplo, lo que nosotros llevamos en el Parlamento de Canarias, hubo una PNL que aprobaron todos los grupos sobre, por ejemplo, diversificación económica y tierras raras. Se aprobó por unanimidad. He visto que unos meses después, haciendo gala de la incongruencia de todos los partidos excepto Vox, una manifestación en la calle, pues se legisla y se gobierna a base de manifestación y titular de prensa. Tierras raras, no. ¿Qué decimos nosotros? Estamos en la fase de investigación. Es un recurso natural que nos pondría en el centro del mundo en la investigación tecnológica. Podríamos ser institutos de investigación de tierras raras, con lo que eso supondría de recursos, de inversión extranjera para fomentar eso aquí. No significa en esta primera fase que haya que explotar, simplemente investigar. Lo que supone la investigación, como dicen los profesores del programa Magec Research de la Universidad de aquí de La Laguna y de Las Palmas, el movimiento de tierra que se produciría sería el equivalente a 1 metro cuadrado. Y aún así, los políticos mienten a la ciudadanía y ponen un alarmismo climático que no es tal. Simplemente quieren saber lo que tenemos en nuestras islas para poder ver si en un futuro es viable desde el punto de vista medioambiental y económico. Y decimos que no a las tierras raras, pero eso sí, todo el mundo con los iPhone último modelo que necesitan de tierras raras. Eso sí, que se traigan de China, donde no se respetan ni el medio ambiente ni los derechos humanos. Hay una hipocresía brutal y que vemos diariamente. Vox ha venido aquí no para sillones, sino para decir las verdades del barquero. Es decir, tenemos que diversificar la economía, tenemos la manera de hacerlo, nuestros puertos, que también son una entrada de dinero, y que con los impuestos al CO2, las navieras ya están amenazando con irse a puertos de África. Nos estamos pegando un tiro en el pie, criminalizando el turismo, rechazando nuestros recursos naturales y encima poniendo piedras en las ruedas de los barcos. Pues señor Galván, se nos ha ido la entrevista. Nos volveremos a ver porque hay muchas cosas sobre la mesa para hablar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Estaré encantado de volver. Muchas gracias. Gracias.